¿Cuándo quedó la fecha del parcial? No, no les quiero confirmar porque no la tengo clara. Después en la práctica le van a confirmar. No quiero decir una fecha por otra. Bueno, me confirman si se está viendo la pantalla. Esperemos que no se cuelgue. Sí, se ve bien. Gracias. Bueno, lo que vamos a ver es dimensionamiento y cálculo de estructuras que están sometidas a afluencia. Es decir, estamos sobrepasando el límite de la elasticidad. Por supuesto, no me deja escribir. Bueno, esperemos un segundo. Bien, como lo decía, entonces vamos a estar trabajando con materiales que estén ya en el periodo de fluencia, es decir, vamos a trabajar fuera de la linealidad, es decir, nosotros estamos trabajando en materiales lineales elásticos hasta ahora, y ahora vamos a introducir algunos criterios para poder trabajar fuera de ese límite que teníamos hasta ahora, que estaba determinado por el comportamiento elástico, la relación tensión-deformación que venimos trabajando hasta ahora, en donde nosotros podemos relacionar una determinada tensión con una determinada deformación. Ahora eso ya no sucede y lo que está sucediendo es que el material no se comporta de acuerdo a la parte lineal del ensayo de tracción, sino que vamos a estar trabajando en una zona fuera de la parte lineal, es decir, vamos a permitirnos trabajar con
alargamientos o deformaciones, ¿no es cierto?, fuera de la zona de linealidad. Lo cual es bastante complicado si uno lo quiere hacer en forma exacta y personalizado, digamos, para cada material, porque el comportamiento del material es una función rara de describir. Ese material no sigue una ecuación, sino que se comporta, por así decirlo, de la manera que se da la gana, y nosotros tenemos que modelar ese comportamiento de manera adecuada para poder hacerlo más o menos potable para el cálculo, para hacer determinaciones más o menos realistas del comportamiento del material fuera del periodo elástico. Lo que sí habíamos visto del ensayo de tracción, digamos que si yo cargo un determinado material, pasa una parte de fluencia y puede llegar hasta la rotura en carga ingenieril, o esta tensión de rotura en carga real. Pero lo más importante que tenemos que ver ahora es que si yo en un determinado punto abandono el ensayo y descargo, la descarga se produce progresivamente o instantáneamente, siguiendo la misma pendiente que tenía en el ensayo de estiramiento antes de llegar a la parte no lineal del ensayo. Es decir, la descarga se produce en forma elástica y en forma lineal. Eso es un comportamiento del material y eso lo vamos a aprovechar para modelar el material en forma un poco más sencilla y poder hacer las cuentas. Bien, tenemos que empezar a distinguir ahora entre dos modos de comportamiento de la estructura frente al tipo de solicitación que le estamos haciendo. Ustedes van a usar a lo largo de la carrera dos conceptos que son que una estructura está bajo control por carga o una estructura está bajo control por deslizamiento. Y son dos condiciones que son diferentes en el fondo respecto de cómo se comporta una estructura, una determinada pieza cuando está fuera del periodo de linealidad, de proporcionalidad, del periodo elástico. Cuando estamos en esa zona, las dos cosas son totalmente equivalentes, pero fuera de eso, la cuestión cambia. Control por carga, pongamos una estructura sencilla, un resorte, entonces yo aplico una carga P, yo sé cómo se comporta la estructura bajo esa carga. Entonces, si pongo una P más grande, tendré un mayor desplazamiento, etc. Yo tengo acá un control de la estructura, de las tensiones, de las deformaciones, debido a que estoy variando la carga. Acá pego una carga P2, una carga P3, etc. Para lo cual uno, por supuesto, conoce la carga y tiene que conocer la resistencia de la estructura, la sección, el material, el módulo resistente, depende de cómo esté solicitada la estructura. Ahora bien, cuando estamos en periodo que no es elástico, puede aparecer otro método de aplicar carga, que es control por desplazamiento, ¿no es cierto? ¿Qué sería un control por desplazamiento? Un control por desplazamiento, y vamos a poner un ejemplo de una viga en cantilever, por ejemplo, es yo acá le aplico un determinado desplazamiento. Es decir, yo conozco el desplazamiento en un punto, por supuesto este punto vendrá por acá abajo, y este será el desplazamiento. No estoy aplicando una carga. ¿Cuál es la diferencia? Si aplico un desplazamiento es porque le apliqué una carga. Bien, pero cuando estamos en una estructura que no se está comportando dentro del periodo de elasticidad, no hay una correlación entre desplazamiento y carga, y entonces yo digamos, recalculo el estado tensional en cualquier punto de la viga en función de este desplazamiento. ¿Cómo es un caso típico de control por desplazamiento? Bueno,
si yo, por ejemplo, estoy sometiendo un material a un ensayo de tracción, y lo que hago es hacer caminar, digamos, la parte de arriba mediante una fuerza hidráulica, controlando el desplazamiento de la parte superior, lo que voy teniendo es un incremento de la tensión en la probeta, etcétera, etcétera, en función de este desplazamiento. O sea, yo controlo cómo voy moviendo la parte de arriba del ensayo de tracción en una determinada velocidad, que suele ser muy lenta, digamos milímetro por segundo. Y en función de eso voy obteniendo una curva de carga, desplazamiento, pero yo lo que comando es el desplazamiento y voy obteniendo la carga. Entonces, bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, esto podría tener una estricción, como sucede cuando la probeta está a punto de romperse, y esta carga va a ir disminuyendo en función de cómo va avanzando la mordaza superior hacia arriba, o sea, va aumentando el desplazamiento, entonces voy teniendo la carga que puede ir cayendo. Entonces, este es un caso típico, por ejemplo, la máquina de ensayos, donde la estructura, que la estructura es este fierrito que estamos poniendo acá, ¿no es cierto?, está sometida a una tensión que va creciendo, pero controlada por el desplazamiento. Hay muchos casos, digamos, por supuesto, pero este es el más sencillo porque ya lo tenemos en mente del ensayo de tracción. Diferente sería si yo tuviera, por ejemplo, la misma probeta, por así decirlo, colgada, y acá le cuelgo un balde y le voy poniendo carga, ¿no? Entonces, en este caso, yo lo que voy a tener es una carga que siempre va a ir creciendo, y lo que puedo ir midiendo es el desplazamiento. Entonces, en este diagrama, que al principio va a ser igual, ¿no es cierto?, lo que voy controlando es la carga P y voy midiendo los desplazamientos. Lo que pasa es que esta carga P, si lo hago de esta manera, ¿no es cierto?, por más que la sección vaya disminuyendo, esta carga P nunca va a disminuir, ¿no es cierto?, y el desplazamiento entonces se va a disparar, digamos, en un determinado punto cuando la resistencia en algún punto particular haya disminuido y se produzca la rotura. Entonces, esos son los dos conceptos diferentes que pueden aparecer en algunos ejercicios de resolución de estructuras no lineales, y saber bien qué es lo que está pasando, digamos, si yo estoy aplicando a la estructura una carga. Generalmente las cargas que aplicamos son en función de cargas gravitacionales, que son independientes de dónde está la estructura en ese momento. No sé si está claro, ¿no? O sea, yo tengo esta estructura y acá le aplico una carga P, cuando está deformada la carga es la misma. Pero si yo le aplico un desplazamiento, es decir, por ejemplo, tengo un tornillo con una manija y voy desplazando esto hacia abajo, ¿no es cierto?, la carga va a ir cambiando con el desplazamiento. Entonces, acá la carga es constante y en este caso lo que la carga deja de ser constante es una función de la posición del punto de aplicación del desplazamiento impuesto, ¿no es cierto? Cuando se resuelven estructuras por métodos de elemento finito, por ejemplo en computadora, uno le puede aplicar o cargas de este tipo o le puede imponer desplazamientos a la estructura. Uno lo está haciendo en forma casi intuitiva, de acuerdo a las condiciones del problema que está resolviendo, pero lo que está haciendo es aplicando un método de control o otro método de control, y a veces los dos simultáneamente. Profe, tengo una pregunta. Sí, Por qué no podrías haber aplicado el control por desplazamiento al caso del resorte? no te escuché muy fuerte, ahora hablame un poquito más fuerte. ¿Sí? ¿Por qué no podrías, que si podrías haber usado el control por desplazamiento para el caso del resorte? No, no, se puede, digamos, Ah, no quiere decir que no, digamos, pero son dos situaciones diferentes, ¿no es cierto? Generalmente cuando las estructuras eh, van cambiando, los ensayos se hacen por control de desplazamiento. Una estructura que va cambiando es una probeta que se va fisurando, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que definir qué es fluencia,
Y el criterio de fluencia que vamos a utilizar generalmente es el criterio de fluencia de von Mises, pero no digamos, lo que vamos a definir ahí es una comparación, como hemos visto, de la propiedad del material con lo que se obtiene del ensayo de tracción. Generalmente esa tensión se denomina tensión de fluencia o sigma F, depende de la norma que estemos utilizando, y salen del ensayo de tracción, que es comandado por desplazamiento, pero lo que se está midiendo es la carga en función del desplazamiento. Para resolver problemas, digamos, de este tipo, tenemos que admitir algunas hipótesis simplificativas y que muchas vienen de la mano, digamos, de lo que hemos visto en mecánica del continuo. Por ejemplo, que la componente hidrostática no tiene influencia sobre, digamos, la condición de plasticidad, y que depende básicamente de la energía de distorsión, o sea, del segundo invariante del desviador de tensión, esa historia. Entonces nosotros vamos a trabajar con la tensión de von Mises, que evalúa eso precisamente, y ya sabemos cómo calcularlo. Es decir, nosotros vamos a trabajar con una tensión que le llamamos tensión de fluencia, que la vamos a comparar, ¿no es cierto?, con una tensión equivalente o una tensión de von Mises para un determinado punto. Esto, por supuesto, para los estados tensionales complejos. Es decir, si tengo un estado tensional de tracción puro, no hay problema, digamos, la tensión de von Mises es la tensión de tracción. En los estados tensionales complejos, biaxiales y triaxiales, tenemos que ir a la tensión de von Mises para evaluar si hemos estado entrando en plasticidad o no. La tensión de von Mises ya la sabemos calcular, y la calculamos en función, ya sea de las tensiones principales, por ejemplo, en este caso está en función de las tensiones principales, o para un estado genérico, el estado tensional no principal es X y Z, donde por supuesto, como no son tensiones principales, me van a aparecer asociadas las tensiones de corte. La representación del estado de plasticidad y no plasticidad, como habíamos comentado, es un volumen cilíndrico. En función de las tensiones principales es fácil de dibujarlo. Ese volumen cilíndrico corresponde al lugar geométrico de los puntos que satisfacen tres tensiones principales, y si está adentro de ese volumen, ¿no es cierto?, y eso estaría dentro del volumen, el material no está en plasticidad, y si está afuera, cualquiera sea el estado de tensional, estamos en una condición de plasticidad local. Se llama plasticidad local porque es muy raro que toda la estructura entre en plasticidad simultáneamente. Y luego, si por ejemplo, las tensiones van variando, recién vuelve a estar en plasticidad cuando el camino del estado tensional vuelve a entrar dentro del volumen de fluencia. Nosotros no vamos a tener muchos casos de tensiones que salgan y vuelvan a entrar en fluencia. En estados triaxiales de tensiones, que son bastante complicados de analizar, generalmente vamos a estar analizando estados tensionales biaxiales. Eso para que no nos pongamos nerviosos, ¿no es cierto? Y por supuesto, también se puede utilizar, como hemos utilizado ya en el curso, la tensión equivalente de la tensión de Tresca, donde evalúa cuál es el tau máximo que se genera en el material comparado con la tensión tangencial máxima que se genera en el ensayo de tracción. El criterio es que si la tensión máxima en el material, en la pieza, en el estado real, supera la tensión máxima que se genera en el ensayo de tracción para fluencia, el material entra en fluencia. Y la representación gráfica de los dos estados son, para von Mises la elipse, y para Tresca este polígono hexagonal que está circunscrito dentro de esa elipse. Esto va todo a modo de repaso. Una cuestión que aparece y que no hemos visto hasta ahora, que es una propiedad de los materiales, es que
ese volumen de fluencia, ¿no es cierto? Se puede ir incrementando con la deformación o con, básicamente con la deformación. El trabajado elastoplástico, por ejemplo, si yo deformo una pieza, la resistencia del material se va incrementando, lo cual, desde el punto de vista de la representación gráfica del volumen de fluencia, nos da como un incremento, digamos, esto estoy mirando desde el versor 111, el cilindro, y voy aumentando, digamos, la deformación, el cilindro se va incrementando, va haciendo como una superficie cónica, y en el plano de las tensiones biaxiales, las elipses de von Mises se van agrandando, es decir, hay un endurecimiento por la deformación plástica y nosotros lo podemos tener en cuenta en los estados sencillos de deformación. Eso es lo que vamos a llamar endurecimiento por deformación plástica. Es decir, ya ese cilindro que habíamos dibujado hoy ahora se transforma, no sé si me va a salir el dibujo, digamos, el cilindro que se va agrandando en función de la deformación plástica, es decir, no en función de las tensiones, porque esto es la representación de puntos de un estado tensional, pero esto estoy significando que para una deformación en cualquier dirección, puedo tener incrementos de la resistencia al material que implica un agrandamiento del volumen de fluencia. En el reducido ámbito, digamos, teórico que vamos a trabajar para poder hacer cuentas importantes, interesantes, vamos a trabajar con que el material es continuo e isótropo, es una condición que ya veníamos trabajando. No vamos a trabajar con materiales viscoelásticos. Los materiales viscoelásticos son aquellos que, si yo no aplico una carga, la deformación es dependiente del tiempo. O si aplico una deformación, la carga generalmente decrece con el tiempo. Es decir, hay una relajación de las cargas en función del tiempo que están aplicadas. Entonces, nosotros no vamos a usar materiales viscoelásticos por una cuestión de simplificación, vamos a ser independientes del tiempo de aplicación de la carga. Una cuestión que aparece es que el módulo de elasticidad volumétrico es cero, o sea, no hay cambio de volumen, lo cual significa que el coeficiente de Poisson, cuando hago las cuentas, me tiene que dar 0,5. De 0,3, el nu cambia a 0,5. Y una cuestión que también, digamos, no está demostrada por nosotros, es que vamos a hacer coincidir los ejes de tensión y deformación, aunque estemos en plasticidad. Lo cual, digamos, no es evidente, pero lo vamos a asumir de esta manera. Entonces, estas son algunas cuestiones, hipótesis simplificativas que, como dije, nos van a permitir abordar el tema. Entonces, aparecen los famosos modelos de comportamiento del material y que uno adopta para hacer las cuentas. Lo que venimos usando hasta ahora es este modelo que está acá, es el modelo lineal elástico, donde la tensión, ¿no es cierto?, se produce en función de la deformación, y este es el modo de elasticidad. Y estamos trabajando en este rango. Después, la parte de comportamiento real, hasta acá no llegamos nunca, y encima trabajamos con coeficientes de seguridad, siempre en la parte lineal. Hay otros modelos que, bueno, se adoptan en función de lo que uno quiere hacer. Por ejemplo, si estamos hablando de un material que incrementa la tensión y no se deforma, y luego de una determinada tensión empieza a deformarse en forma continua e indefinida, bueno, este es un modelo, no lo vamos a usar porque no tiene aplicación práctica, pero estamos hablando de un modelo rígido, perfectamente plástico. O sea, cuando yo tengo una línea horizontal en un determinado régimen, esto es plasticidad perfecta, es decir, se puede estirar sin incremento de la tensión. Entonces, es rígido, esta parte es rígida y esta parte es perfectamente plástica.
Un modelo que sí vamos a utilizar es el modelo elastoplástico. El elastoplástico lo llamamos, pero acá dice elasto perfectamente plástico, nosotros decimos elastoplástico, donde el material se comporta en forma lineal hasta un determinado valor que le decimos tensión de fluencia, y a partir de ese punto el material no tiene capacidad de soportar más tensión, y si la sección no varía, no tiene capacidad de incrementar la carga que está soportando, y se deforma en forma incontrolada, por así decirlo. Queda indeterminada la relación tensión-deformación. El rígido, con parte plástica con endurecimiento lineal, sería como el que vimos antes, donde llega a un determinado valor de tensión, y luego hay un incremento de la tensión en función del incremento de deformación. Este tampoco lo vamos a utilizar. Este sí, elasto plástico perfecto. Y otro modelo que es ampliamente usado porque se acerca bastante, digamos, como están viendo ustedes, con el comportamiento real del material, es el elastoplástico con endurecimiento lineal. Claro, yo tengo un material que viene así y hace así, esta aproximación lineal me sirve hasta la rotura. Entonces, este comportamiento elastoplástico con endurecimiento, ¿no es cierto?, suele ser muy utilizado porque es fácil de modelar en las ecuaciones, ¿no es cierto?, y tiene, por supuesto, el módulo de elasticidad del material que conocemos, y hay un módulo de elasticidad secundario, E', que es la tangente de la parte de endurecimiento. Entonces, este modelo nos permite llegar hasta fluencia, la tensión de fluencia, y luego las estructuras quedarían estabilizadas por el incremento de la carga que se produce por el endurecimiento del material. ¿No? Por ejemplo, yo tuviera una probeta de tracción, yo voy incrementando la carga, o sea, estoy comandado por carga, y esta carga la voy incrementando, voy haciendo aumentar la tensión, y si llegara a este punto, esto empieza ahora a alargarse con un modo de elasticidad bastante más bajo, pero sigue incrementando su resistencia, es decir, esta carga la puedo seguir aumentando más allá del punto de linealidad. Esa es la ventaja que tiene este modelo. Tengo una pregunta ahí. Viste que Sí, decía con endurecimiento lineal. ¿Se refiere a que claro. el material se hace más duro luego de llegar a fluencia o no? O sea, quiero decir, más duro no. Yo llego a Sí, fluencia, le sí, doy un poco más y después si le quito la carga, ¿quedó más duro que antes? ¿O no? ¿O se no, refiere a lo que endurecimiento lineal aparece porque sí? cambia la pendiente, digamos, en el modelo que estamos usando, de la pendiente E, pasa a una pendiente E', pero la tensión de fluencia, ahora la deformación se produce a mayores tensiones, está bien, pero no con el mismo crecimiento elástico inicial, pero tampoco fluye incontroladamente a una tensión constante. Esa es la diferencia. Lo que vos decís sucede, y lo que pasa, ahora vamos a ver una carga-descarga, lo que sucede es que si yo deformo más allá del límite de proporcionalidad, estaría llegando acá y tendría acá una tensión aplicada en el material mayor que la tensión de fluencia. Lo cual tiene una ventaja, porque como esto descarga linealmente, ahora vamos a ver qué sucede. En la estructura sucede como que el material tiene una mayor resistencia antes de la plasticidad, pero no un mayor endurecimiento, digamos, entendido como endurecimiento el módulo de elasticidad. Tiene una mayor resistencia antes de llegar a la plasticidad. Perfecto. Gracias. Una cuestión que sucede y que hay que tener en cuenta, los códigos de
de diseño lo tienen en cuenta y hay que verificar esto, es que esa tensión de fluencia que nosotros la estamos poniendo alegremente como un valor que se obtuvo del ensayo, bueno, esto a temperatura ambiente. En general, cuando aumenta la temperatura, el comportamiento del material se puede hacer más o menos plástico y la tensión de fluencia va disminuyendo y a veces notablemente. Entonces, esa propiedad del material que decíamos, bueno, tensión de fluencia con endurecimiento o sin endurecimiento, ¿no es cierto? Varía con la temperatura. Esto es una función de la temperatura. Y esa corrección está normalizada, pero en base a miles de ensayos que han hecho, y en los códigos de cálculo hay correcciones de la tensión de fluencia en función de la temperatura. Se va disminuyendo la tensión de fluencia a medida que aumenta la temperatura. Ahí sí que se hace más blandito, y esa disminución suele ser sumamente importante, no hay que perder de vista ese concepto. Profe, ¿te hago una consulta? Sí, Porque estaba pensando, ¿por eso es que se calientan, por ejemplo, los metales para moldearlos? obviamente, claro, digamos, como la tensión de ahí ya es un extremo, digamos, porque está por arriba de los 900 grados, y fíjate que la tensión de fluencia del material cayó a nada, y esa maleabilidad que tiene el material a esa temperatura implica que para deformarlo necesitas menos carga. Y se hace menos frágil, y lo que es forja caliente tiene en cuenta esa disminución de la resistencia del material. Los materiales de avanzada, digamos, que se están utilizando para álabes de turbinas, para máquinas térmicas que se necesitan altas temperaturas de funcionamiento, ¿no es cierto? Lo que hace es que la variación de resistencia con la temperatura sea mucho menor. Entonces se diseñan materiales para que esa disminución de resistencia esté contenida, digamos, ¿no? Son materiales muy sofisticados, tienen una estructura muy complicada, que hace que esa disminución de la resistencia sea mucho menor, ¿no es cierto? Son superaleaciones, se llaman, y ya salen, digamos, del ámbito de las aleaciones sencillas. Lo que se busca precisamente es que esa curva, digamos, de disminución de la resistencia sea muy atenuada. Siempre hasta valores razonables, ¿no es cierto? Pero, digamos, casi hasta la tensión, casi hasta el punto de fusión, se pueden seguir utilizando, lo cual la forja y el conformado de esos materiales hace sumamente dificultosa. Eso va en ese sentido de lo que vos estabas diciendo. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que las estructuras que vamos a ver no sufren la tensión de fluencia en todos los puntos, porque en ese caso las deformaciones suelen ser muy grandes, y nosotros vamos a trabajar en estructuras donde la plasticidad se encuentra localizada, es decir, hay un lugar en la estructura donde se produce plasticidad, y el resto de la estructura, eso lo van a ver siempre, tiene, ¿no es cierto?, tensiones menores, lo que hace que la estructura tenga una capacidad extra de seguir resistiendo sin deformarse exageradamente. Pero claro, esa no linealidad del comportamiento del material, hablemos simplemente de un material elastoplástico perfecto, yo puedo trabajar, digamos, con deformaciones de este orden, pero el comportamiento hasta acá hace que el material sea no lineal, y ese comportamiento no lineal nos hace que no podamos aplicar el principio de superposición de las cargas. Es decir, no podemos sumar las deformaciones que produce una carga y otra carga para tener la deformación total. Eso es una cuestión fundamental en el análisis de las estructuras. Bueno, acá lo que estamos diciendo es que lo que uno juzga es la utilidad de la estructura, es decir, si la estructura sigue resistiendo cargas, si tiene un coeficiente de seguridad todavía razonable, y si los desplazamientos son también razonables.
Entonces aparecen algunas nomenclaturas que no hemos utilizado ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que se llama carga límite. La carga límite es aquella carga que yo le aplico a la estructura, ¿no es cierto? Hay una carga de plasticidad y una carga límite. Es una P de plasticidad y una carga límite. Esta carga límite es la última, la mayor de las cargas que puedo aplicar antes de que la plasticidad de la estructura haga colapsar la misma. Y la carga de plasticidad es aquella carga, algunos llaman carga peligrosa por la PP, pero que es carga de plasticidad, es aquella que produce plasticidad en algún lado de la estructura. En un punto, en un punto. O sea, no necesariamente es la de fluencia. No, sí, es la de fluencia, pero es la tensión de fluencia en una zona muy localizada de la estructura. O sea, esa carga es una carga, ¿no es cierto? Entonces, esa carga, la que produce plasticidad en algún punto de la estructura, le llamamos carga de plasticidad, carga en kilogramos, digamos, Newton. Y la carga límite es la carga que hace colapsar la estructura por, digamos, exageración de la plasticidad. Entonces, mientras estamos debajo de fluencia, por debajo del límite de fluencia, al sistema lo tratamos como elástico, como lo que venimos haciendo ahora. Ahora, donde aparecen tensiones mayores a las de fluencia, la estructura ya decimos que está trabajando en el rango plástico. Es una cuestión de nomenclatura. ¿Sí? Esto está trabajando en el rango plástico y me fijo si algún punto llegó a plasticidad. Ahora ya vamos a ir concretando en casos más específicos para ver de qué se trata. Profe, queda menos de un minuto. ¿Nos volvemos a unir ni bien termina el Zoom? Sí, seguimos inmediatamente. Gracias.